Ella fue expulsada por tener una invitación falsa. La arrastraban hacia la salida, entre miradas de desprecio y murmullos. Todo parecía perdido, hasta que un hombre apareció en la entrada, con presencia que detuvo el tiempo, y dijo una frase que nadie esperaba. «Suelte a mi acompañante». La mano del guardia de seguridad se cerró alrededor del brazo de Lucía con una fuerza que le cortó la circulación. «Señorita, necesito que me acompañe ahora mismo». Su voz era baja, pero firme, el tipo de tono que no admitía discusión. Lucía sintió cómo todas las miradas en el elegante vestíbulo del hotel se volvían hacia ella, docenas de ojos curiosos evaluándola, juzgándola. El murmullo de conversaciones sofisticadas se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio pesado y expectante. «Debe haber un error», dijo Lucía tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. «Recibí una invitación por correo electrónico. Está en mi teléfono. Puedo mostrársela». El segundo guardia, un hombre más grande con una expresión de aburrimiento profesional, negó con la cabeza. «Ya verificamos el sistema 3 veces. Su nombre no está en la lista de invitados. Y la dirección de correo que dice que le envió la invitación no existe en nuestros registros. Eso es fraude, señorita». Lucía sintió el calor subir por su cuello, tiñendo sus mejillas de rojo. Esto no podía estar pasando. No aquí, no frente a todas estas personas vestidas con trajes que probablemente costaban más que su renta de 6 meses. No cuando había pasado las últimas 2 semanas emocionada por esta oportunidad, pensando que finalmente su trabajo estaba siendo reconocido. «Yo no falsifiqué nada», insistió, liberando su brazo del agarre del guardia con un tirón que le dolió. «Recibí un correo electrónico hace 3 semanas de Empresas Navarro invitándome a este evento de networking. Pensé que era por trabajo. Soy diseñadora gráfica. No tengo ninguna razón para inventar una invitación». El primer guardia intercambió una mirada con su compañero, una de esas miradas que Lucía había aprendido a reconocer demasiado bien en sus 32 años de vida. La mirada que decía que no le creían, que probablemente era otra aprovechada tratando de colarse en un evento exclusivo para conocer gente adinerada. «Señorita», dijo el guardia más grande, su paciencia claramente agotándose, «vamos a tener que escoltarla fuera del edificio. Si continúa resistiéndose, tendremos que llamar a la policía». La palabra policía cayó como una bomba en el vestíbulo. Más cabezas se volvieron. Lucía escuchó los susurros aumentando de volumen, especulaciones sobre quién era, qué había hecho, por qué alguien intentaría colarse en un evento como este. Una mujer con un vestido de cóctel que probablemente costaba lo que Lucía ganaba en 3 meses, murmuró algo a su acompañante, ambos mirando a Lucía con una mezcla de desdén y fascinación morbosa. «Esto es ridículo». La voz de Lucía se quebró ligeramente, la humillación amenazando con ahogarla. «Por favor, solo déjenme mostrarles el correo. Puedo probar que lo recibí». «Ya lo vimos», respondió el primer guardia tomándola del brazo otra vez, esta vez con menos cortesía. «El correo existe, pero el remitente es falso. Alguien está jugándole una broma, señorita. O usted misma lo creó. De cualquier manera no puede estar aquí». Lucía sintió las lágrimas picando en sus ojos y parpadeó furiosamente para contenerlas. No les daría esa satisfacción. No lloraría frente a toda esta gente que claramente ya había decidido que era una estafadora, una intrusa en su mundo de cristal y champán. Pero mientras los guardias comenzaban a escoltarla hacia la salida, cada paso se sentía como una condena. Podía sentir las miradas clavándose en su espalda, podía escuchar los murmullos siguiéndola como una sombra. La diseñadora gráfica que pensó que podía codearse con la élite empresarial de la Ciudad de México. ¡Qué patética! Lucía había trabajado 3 días completos diseñando el vestido que llevaba puesto. Un diseño simple pero elegante en color azul medianoche que había cosido ella misma porque no podía permitirse comprar algo apropiado para un evento como este. Había practicado frente al espejo cómo presentarse, cómo hablar sobre su trabajo sin sonar desesperada. Había investigado sobre los asistentes confirmados, preparando conversaciones inteligentes sobre tendencias de diseño y estrategias de branding. Todo para nada. «Señorita, si coopera esto será más fácil para todos», dijo el guardia grande, su mano todavía firme en su brazo, mientras la guiaban entre las mesas elegantemente decoradas hacia la salida.
Algunas personas ni siquiera se molestaban en disimular sus miradas, observando el espectáculo con el mismo interés con que mirarían un accidente de tráfico. Lucía mantuvo la cabeza en alto, negándose a agacharla a pesar de la vergüenza que la consumía. Si iba a ser expulsada, lo haría con dignidad. No les daría la satisfacción de verla desmoronarse, pero por dentro algo se estaba rompiendo. No era solo la humillación del momento, era lo que esto representaba. Otra puerta cerrada, otra oportunidad perdida, otra confirmación de que tal vez nunca sería suficiente para este mundo. Llevaba 10 años trabajando como diseñadora gráfica freelance, tomando cualquier trabajo que pudiera conseguir. Logos para pequeños negocios, flyers para eventos locales, diseños de redes sociales para emprendedores que apenas podían pagarle. Trabajaba desde su pequeño departamento, a veces 18 horas al día, tratando de construir un portafolio lo suficientemente impresionante como para que alguien la notara. Y cuando ese correo había llegado, con el logo elegante de Empresas Navarro y una invitación personal a su evento anual de networking, Lucía había pensado que finalmente estaba sucediendo, que alguien había visto su trabajo y había decidido que merecía estar en esa sala con los grandes jugadores. ¡Qué estúpida había sido! Estaban a metros de la puerta principal cuando una voz cortó el aire como un cuchillo. ¡Alto! La palabra fue dicha con tal autoridad que todos en el vestíbulo se congelaron, incluidos los guardias de seguridad. Lucía levantó la vista, confundida, tratando de identificar quién había hablado. Las personas se apartaron formando un camino, y a través de ese camino caminaba un hombre que Lucía reconoció instantáneamente, a pesar de solo haberlo visto en fotos de revistas de negocios. Rodrigo Navarro, CEO de Empresas Navarro, empresario millonario, y según Forbes México, uno de los hombres más influyentes menores de 40 años en el país. Alto, con el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, traje que probablemente costaba más que el auto usado de Lucía, y una expresión en su rostro que era una mezcla de confusión y algo que parecía peligrosamente cercano a la furia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz tranquila pero con un filo que hizo que los guardias se enderezaran inmediatamente. «Señor Navarro», comenzó el guardia más grande, soltando el brazo de Lucía como si de repente quemara. Esta mujer intentó entrar con una invitación falsa. «Ya verificamos el sistema y...» «Suelte a mi acompañante», interrumpió Rodrigo, sus ojos oscuros fijos en Lucía, con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente a través de ella. Hubo un silencio atónito. Los guardias se miraron entre sí, claramente confundidos. «Pero señor», comenzó el primer guardia, «ella no está en la lista, porque mi asistente olvidó registrarla», respondió Rodrigo, caminando hacia ellos con pasos medidos. «Envié esa invitación personalmente hace 3 semanas. El error es mío, no de ella». Lucía lo miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. «Acompañante, él había enviado la invitación personalmente». Nada de esto tenía sentido. Rodrigo llegó hasta donde estaba, sus ojos nunca dejándolos de ella. Había algo en su mirada, algo que sugería que la conocía, aunque Lucía estaba segura de que nunca se habían encontrado. «Lamento profundamente esta confusión», dijo, y aunque las palabras eran formales, había algo genuino en su tono. Nadie debería ser tratado de esta manera, especialmente no alguien que fue invitado personalmente. Se volvió hacia los guardias, su expresión endureciéndose. «Pueden retirarse, y sugiero que en el futuro verifiquen con la administración antes de humillar públicamente a alguien». Los guardias se apresuraron a asentir, murmurando disculpas mientras se alejaban rápidamente. El murmullo en el vestíbulo comenzó otra vez, pero esta vez el tono era diferente. Sorpresa, curiosidad, especulación sobre quién era esta mujer que aparentemente era tan importante que el mismísimo Rodrigo Navarro la había invitado personalmente. Lucía seguía paralizada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Rodrigo le ofreció su brazo con un gesto que era completamente natural, como si esto fuera algo planeado. «¿Me permite?», preguntó con suavidad. Lucía miró su brazo, luego su rostro, buscando alguna señal de que esto era una broma elaborada o algún tipo de error. Pero lo que vio en sus ojos la desconcertó completamente. La estaba mirando como si la conociera, como si ella importara. Y había algo más, algo que no podía identificar pero que hizo que su corazón
latiera por razones completamente diferentes a la humillación de hace momentos. Con manos temblorosas, Lucía colocó su mano en el brazo que él ofrecía. Su traje era tan suave como se veía, y podía sentir la firmeza de su brazo debajo de la tela. «Gracias», logró decir, su voz apenas un susurro. Rodrigo la guió de vuelta hacia el interior del evento, alejándose de la salida hacia la que momentos antes la estaban arrastrando. Mientras caminaban, Lucía era dolorosamente consciente de todas las miradas siguiéndolos, de los susurros aumentando de volumen. «No entiendo», dijo finalmente, cuando estaban lo suficientemente lejos de las multitudes más densas. «¿Por qué haría esto por mí? ¿Ni siquiera sabe quién soy?» Rodrigo se detuvo, volteándose para mirarla directamente. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta pero no incómoda. «Claro que sé quién eres, Lucía Méndez. Hace 5 años, cuando estaba empezando mi empresa con prácticamente nada, necesitaba un logo. Algo que capturara la visión que tenía. Algo memorable pero accesible. Encontré tu portafolio online, te contacté y creaste exactamente lo que necesitaba. Me cobraste una fracción de lo que otros diseñadores pedían y cuando traté de pagarte más, dijiste que solo querías que tu trabajo hablara por sí mismo». Lucía se quedó sin palabras, las memorias de hace 5 años inundando su mente. Había sido uno de sus primeros trabajos importantes, un cliente que realmente confiaba en su visión. Recordaba haber trabajado noches enteras perfeccionando cada línea, cada color, queriendo que fuera perfecto, pero nunca había sabido qué pasó con ese cliente después de entregarle el diseño final. «Tú», susurró, la comprensión llegando como una ola. «Tú eras el cliente que nunca respondió después de que envié el logo». Rodrigo asintió, una sonrisa pequeña pero genuina apareciendo en sus labios. «No respondí porque inmediatamente después de recibir tu diseño, las cosas explotaron. Conseguí mi primer inversionista grande gracias en parte a la presentación que incluía tu logo. Luego vino otro y otro. De repente estaba viajando constantemente, construyendo la empresa, y perdí tu contacto en el caos». Hizo una pausa, sus ojos nunca dejándolos de ella. «Pero nunca olvidé tu nombre. Y cuando finalmente tuve tiempo de buscarte hace un mes, encontré que seguías trabajando como freelance. Pensé que merecías saber que tu trabajo fue parte fundamental de mi éxito. Por eso te invité». Lucía sintió algo apretarse en su pecho, una mezcla de emoción, incredulidad y algo que no podía nombrar del todo. «Y tu asistente olvidó registrarme». Rodrigo hizo una mueca. «Mi asistente olvidó muchas cosas, aparentemente. Ya no trabaja para mí después de esta noche. Nadie que trabaje en mi empresa debería permitir que alguien sea humillado de esa manera, especialmente cuando el error fue nuestro». «No era necesario que lo despidieras», dijo Lucía rápidamente, sintiendo una punzada de culpa. «Esto fue solo un malentendido. No lo despedí por el error», aclaró Rodrigo, su voz tomando un tono más serio. «Lo despedí porque cuando le pregunté específicamente hace 2 semanas si todas las invitaciones personales estaban registradas, me aseguró que sí. Me mintió, probablemente porque estaba demasiado ocupado con otras cosas que consideraba más importantes. Y esa falta de atención casi arruinó tu noche completamente». Lucía no supo qué decir. Estaba acostumbrada a que la gente la tratara como si fuera reemplazable, como si su tiempo y sus sentimientos no importaran tanto como los de aquellos con más dinero o influencia. Que alguien como Rodrigo Navarro tomara medidas tan drásticas para defender su dignidad era algo completamente fuera de su experiencia. Las personas alrededor los observaban con curiosidad apenas disimulada. Lucía podía ver las miradas evaluadoras, especialmente de las mujeres, preguntándose quién era ella para merecer la atención personal del hombre más importante del evento. Rodrigo pareció notar su incomodidad. «¿Quieres que salgamos de aquí por un momento?», preguntó suavemente. «Hay una terraza privada en el piso de arriba. Podemos hablar sin todas estas miradas». Lucía asintió, agradecida por la salida. Mientras Rodrigo la guiaba hacia los elevadores, manteniendo su mano segura en el brazo de él, Lucía era dolorosamente consciente de cada susurro que los seguía. La terraza era todo lo que Rodrigo había prometido. Estaba en el piso 20 del hotel, con vista a la Ciudad de México iluminada como un mar de estrellas terrestres. El aire nocturno era fresco pero no frío, y el sonido del evento abajo era apenas un murmullo distante.
Mejor, preguntó Rodrigo, cerrando la puerta de cristal detrás de ellos. Lucía respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Mucho mejor. Gracias. Por esto. Por todo. Se quedaron en silencio por un momento, ambos mirando la ciudad. Lucía todavía procesaba todo lo que había pasado en los últimos 20 minutos. De la humillación absoluta al rescate cinematográfico. Era demasiado para asimilar. Lamento que hayas pasado por eso, dijo Rodrigo finalmente, su voz cargada con algo que sonaba como genuino remordimiento. Nunca debió pasar. Cuando envié esa invitación, imaginé que llegarías. Te presentaría apropiadamente. Tal vez tendríamos una conversación sobre trabajar juntos otra vez. No imaginé que terminarías siendo arrastrada fuera como una criminal. Lucía se volvió para mirarlo. ¿Por qué ahora? Quiero decir, han pasado 5 años. ¿Por qué buscarme ahora? Rodrigo se apoyó contra la barandilla, mirándola con una intensidad que hacía difícil sostenerle la mirada. Porque finalmente estoy en un lugar donde puedo devolverte el favor. Hace 5 años no tenía nada. Tu logo me ayudó a abrir puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Me diste algo profesional y pulido cuando no tenía presupuesto para ello. Ahora tengo los recursos y he estado expandiendo mi equipo de diseño interno. Pensé en ti inmediatamente. Lucía sintió su corazón acelerarse. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «No solo un trabajo», corrigió Rodrigo. «Directora de diseño creativo para Empresas Navarro. Tu propio equipo, presupuesto completo, libertad creativa. Estarías a cargo de todo el branding visual de la empresa y de nuestros clientes». El aire abandonó los pulmones de Lucía. Eso era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años. El tipo de posición que pensó que nunca conseguiría sin conexiones o un título de una universidad prestigiosa. «No sé qué decir», admitió, su voz temblando ligeramente. «Eso es más de lo que imaginé que pasaría esta noche». «Di que lo considerarás», sugirió Rodrigo. «No necesito una respuesta ahora mismo. Solo quiero que sepas que la oferta es real y que la mereces. Tu talento merece ser reconocido apropiadamente». Lucía lo estudió, buscando algún signo de que esto era demasiado bueno para ser verdad, alguna trampa escondida. Pero lo que vio en sus ojos era sinceridad y algo más, algo que parecía peligrosamente cercano a la admiración. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella finalmente. Rodrigo asintió. «Lo que quieras». «¿Realmente me recordabas de hace 5 años o investigaste sobre mí cuando decidiste que necesitabas un director de diseño?» Rodrigo sonrió, y era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, haciéndolo parecer más joven, más accesible. «Te recordaba. Específicamente recordaba el correo que enviaste con el diseño final. Dijiste, espero que esto capture no solo lo que tu empresa es ahora, sino lo que puede llegar a ser». Esa frase se me quedó grabada, porque eso es exactamente lo que hiciste. Viste el potencial antes de que yo mismo lo viera completamente. Lucía sintió lágrimas amenazando con caer y parpadeó rápidamente para contenerlas. Nadie le había dicho algo así antes. Nadie había valorado su trabajo de esa manera. «Gracias», logró decir, «por recordarme, por defenderme allá abajo, por esto». Un ruido los interrumpió, la puerta de cristal abriéndose. Una mujer elegante con un vestido rojo asomó la cabeza. «Rodrigo, te están buscando». «Los inversionistas de Singapur quieren hablar sobre el proyecto antes de irse». Rodrigo asintió, pero no se movió inmediatamente. En un momento, Patricia, la mujer, desapareció, cerrando la puerta con un clic suave. Rodrigo se volvió hacia Lucía. «Tengo que volver, pero no quiero dejarte sola después de todo lo que pasó. ¿Estarías dispuesta a quedarte? Al menos déjame presentarte apropiadamente a algunas personas. Podrían ser contactos valiosos». Lucía vaciló. Parte de ella quería huir, procesar todo esto en la privacidad de su departamento, pero otra parte, la parte que había trabajado 10 años para llegar a un momento como este, sabía que sería una tontería desperdiciar la oportunidad. «Está bien», dijo finalmente, «me quedaré». La sonrisa que Rodrigo le dedicó hizo que algo se derritiera en su pecho. «Excelente». «Y Lucía», agregó mientras se dirigían de vuelta hacia la puerta, «cuando entremos ahí, quiero que sepas algo». Ella esperó. «Eres más que suficiente para estar en esa sala. Tu talento, tu trabajo, tu visión, todo eso te da derecho a estar ahí tanto como cualquier otra persona.
No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Lucía asintió, sintiendo algo fortalecerse dentro de ella. Algo que había estado frágil durante la humillación de antes, ahora se sentía más sólido. Mientras bajaban en el elevador, Rodrigo mantuvo una distancia profesional, pero Lucía podía sentir su presencia como si estuviera tocándola. Había algo en la forma en que la miraba, algo en su tono cuando hablaba con ella, que sugería que esto era más que solo gratitud por un trabajo bien hecho 5 años atrás. Cuando las puertas del elevador se abrieron y entraron de nuevo al evento, las miradas se volvieron hacia ellos inmediatamente, pero esta vez Lucía mantuvo la cabeza en alto. Esta vez entró del brazo de Rodrigo Navarro, no como una intrusa, sino como su invitada, como alguien que pertenecía ahí. Rodrigo la guió a través de la multitud, deteniéndose para presentarla a ejecutivos y empresarios que Lucía solo había visto en revistas. Y cada vez que alguien preguntaba quién era ella, Rodrigo respondía con orgullo: «Esta es Lucía Méndez, la diseñadora talentosa detrás del logo de Empresas Navarro, y con suerte, pronto nuestra nueva directora de diseño creativo». Las reacciones variaban de sorpresa genuina a interés profesional. Varios le dieron sus tarjetas, expresando interés en sus servicios. Lucía se encontró teniendo conversaciones fascinantes sobre tendencias de diseño, estrategias de marca, el futuro del diseño digital. Y todo el tiempo era consciente de Rodrigo cerca, observándola con una expresión que no podía descifrar del todo, pero que hacía que su piel se erizara de una manera que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón. Era casi medianoche cuando Rodrigo la encontró junto a la barra, donde ella había escapado por un momento para procesar todo. «Has causado una impresión», dijo, acercándose con 2 copas de champán. «Al menos 5 personas me han preguntado si puedes trabajar en sus proyectos también». Lucía aceptó la copa con una sonrisa cansada, pero genuina. Esta noche ha sido surrealista, de ser expulsada a ser la persona que todos quieren conocer. Rodrigo la miró con seriedad. «Siempre mereciste ser la persona que todos quieren conocer. Solo necesitabas la plataforma correcta». Hizo una pausa. Luego agregó más suavemente: «Y tal vez alguien que creyera en ti tanto como tú crees en tu trabajo». Sus ojos se encontraron, y Lucía sintió algo pasar entre ellos, una corriente eléctrica de posibilidad y promesa. No era solo gratitud lo que veía en los ojos de Rodrigo, era interés, genuino, innegable interés. «Lucía», comenzó él, pero fue interrumpido por otro invitado que necesitaba su atención. Rodrigo se disculpó con una mirada que prometía que continuarían esta conversación. Lucía lo observó alejarse, su mente girando. Esta noche había comenzado como su peor pesadilla y se había transformado en algo completamente inesperado. Pero más que la oferta de trabajo, más que los contactos que había hecho, lo que seguía repitiendo en su mente era la forma en que Rodrigo la había mirado, como si ella fuera preciosa, como si importara, y eso, se dio cuenta, era más peligroso que cualquier humillación pública, porque significaba que su corazón estaba en riesgo. Lucía no durmió esa noche. Se quedó despierta en su pequeño departamento, con su laptop abierta frente a ella, mirando la pantalla sin realmente ver nada. En la mesa junto a su cama había 5 tarjetas de presentación de ejecutivos que querían trabajar con ella, y en su teléfono tenía un mensaje de Rodrigo enviado a las 2 de la mañana. «Espero que hayas llegado bien a casa. Hablemos pronto sobre la oferta. Y Lucía, gracias por quedarte esta noche a pesar de todo. Significó más de lo que imaginas». Había leído ese mensaje al menos 20 veces, analizando cada palabra, buscando significados ocultos. ¿Qué había querido decir con que significó más de lo que imagina? ¿Era solo profesional o había algo más? A las 7 de la mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas baratas de su departamento, Lucía finalmente admitió que no iba a dormir. Se levantó, preparó café y se sentó frente a su computadora para hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Pasó las siguientes 3 horas leyendo todo lo que pudo encontrar sobre Rodrigo Navarro. Artículos de negocios, entrevistas, perfiles en revistas. Aprendió que había construido Empresas Navarro desde cero hace 5 años, exactamente cuando ella le había diseñado el logo, que se había graduado con honores de ingeniería, pero había abandonado un trabajo corporativo bien pagado para emprender,
que era conocido por ser un jefe exigente pero justo, que sus empleados lo respetaban profundamente. También encontró, aunque trató de no enfocarse demasiado en ello, que era considerado uno de los solteros más codiciados del país. Las revistas de sociedad adoraban especular sobre su vida amorosa, vinculándolo con actrices, modelos, herederas. Pero en las entrevistas más serias, él siempre desviaba esas preguntas, manteniendo su vida personal completamente privada. El lunes por la mañana, Lucía recibió una llamada de un número desconocido. «Buenos días, señorita Méndez. Habla Patricia Ruiz, asistente ejecutiva del señor Navarro. Él me pidió que coordinara una reunión con usted para discutir la oferta de empleo. ¿Estaría disponible mañana a las 10? Lucía sintió su estómago dar un vuelco. Esto estaba pasando realmente. No era un sueño o una fantasía elaborada. «Sí, estaré disponible». «Excelente. Le enviaré la dirección de nuestras oficinas y los detalles por correo. El señor Navarro también pidió que le mencione que esta reunión es solo entre ustedes dos. Quiere discutir los términos personalmente, solo entre ellos dos». Lucía no sabía si eso debería tranquilizarla o ponerla más nerviosa. Las oficinas de Empresas Navarro estaban en Santa Fe, en uno de esos edificios de cristal y acero que dominaban el skyline de la ciudad. Lucía llegó 15 minutos antes, usando su mejor traje, el cabello recogido en un moño profesional. Patricia la recibió con una sonrisa cálida, que era completamente diferente a la expresión profesional, pero distante que había mostrado en el evento. «El señor Navarro la está esperando», dijo, guiándola por pasillos elegantes, con arte moderno en las paredes. Lucía notó que varios empleados levantaban la vista con curiosidad cuando pasaba. Se preguntó cuántos sabían sobre el incidente del sábado. La oficina de Rodrigo ocupaba toda una esquina del piso 25. Tenía ventanales del piso al techo con vistas espectaculares de la ciudad, pero lo que realmente llamó la atención de Lucía fue la pared detrás de su escritorio. Estaba cubierta con diseños enmarcados, logos, campañas publicitarias, diseños de productos, y en el centro, más grande que los otros, estaba el logo que ella había creado hace 5 años. Rodrigo se levantó cuando entró, rodeando su escritorio para saludarla. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, el primer botón de su camisa desabrochado. Se veía más relajado que en el evento, pero no menos impresionante. «Lucía, gracias por venir», dijo, estrechando su mano. Su agarre era firme pero no abrumador. «¿Cómo has estado procesando todo?», admitió ella. «Esto es mucho». Rodrigo sonrió. «Lo sé, y siento si la presión es abrumadora, pero quiero que sepas que no hay presión para aceptar la oferta. Quiero que tomes la decisión correcta para ti». La guió hacia una mesa de conferencias junto a la ventana, en lugar de sentarse detrás de su escritorio. Un gesto que Lucía apreciaba hacía que esto se sintiera más como una conversación que como una entrevista formal. «Antes de hablar sobre los detalles», dijo Rodrigo, «hay algo que necesito aclarar. El sábado, cuando te defendí frente a todos, no fue solo porque te debía una disculpa por el error de mi equipo». Lucía lo miró expectante, su corazón latiendo más rápido. «Fue porque la forma en que te trataron me enfureció», continuó él, sus ojos intensos. «Vi tu cara cuando esos guardias te agarraron, vi la humillación, y algo en mí simplemente reaccionó. Porque hace años, cuando estaba empezando, alguien me trató exactamente así en un evento. Me hicieron sentir como si no perteneciera, como si fuera un fraude. Y juré que si alguna vez tenía poder, nunca dejaría que alguien sintiera eso si podía evitarlo». Lucía sintió algo moverse en su pecho. No sabía eso. Rodrigo asintió. «No es algo que comparta mucho, pero quiero que entiendas que mi oferta es genuina. No es caridad ni culpa, es porque creo en tu talento y porque creo que merecías esa oportunidad hace 5 años tanto como la mereces ahora». «Entonces», comenzó Lucía tratando de mantener su voz firme, «hablemos de la oferta». Rodrigo abrió una carpeta que había estado sobre la mesa. Directora de diseño creativo. Salario inicial de 1.200.000 pesos anuales. Más bonos basados en desempeño. Equipo de 4 diseñadores bajo tu supervisión, con opción de expandir según necesites. Presupuesto discrecional para software, contratistas externos, cualquier recurso que necesites. Lucía tuvo que morderse el labio para evitar que su mandíbula cayera. Eso era casi 3 veces lo que ganaba en un buen año como freelance. «Y lo más importante», continuó Rodrigo,
libertad creativa. No quiero una empleada que simplemente ejecute mi visión. Quiero una directora que traiga su propia visión y me desafíe cuando crea que estoy equivocado. ¿Por qué yo?, preguntó Lucía de repente. Quiero decir, sé que hice tu logo, pero eso fue hace 5 años. Seguramente has trabajado con diseñadores más experimentados, con portafolios más impresionantes. Rodrigo se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejándolos de ella. Porque cuando diseñaste mi logo, no solo me diste algo bonito, me diste algo que capturaba la esencia de lo que quería construir. Viste mi visión antes de que yo mismo pudiera articularla completamente. Eso no es solo habilidad técnica, Lucía. Eso es talento verdadero. Es intuición. Y es exactamente lo que necesito en alguien que va a dirigir la imagen de mi empresa. Lucía sintió lágrimas amenazando con caer y parpadeó rápidamente. Nadie le había hablado así sobre su trabajo antes. Clientes satisfechos, sí, pero nadie que realmente entendiera lo que intentaba hacer con cada diseño. Tengo una condición, dijo finalmente. Rodrigo arqueó una ceja. Estoy escuchando. Quiero 6 meses de prueba. Para ambos. 6 meses donde puedo irme sin penalización si esto no funciona, y donde tú puedes despedirme si decido que cometiste un error. Porque, Rodrigo, no quiero este trabajo por lástima o gratitud. Lo quiero porque soy la mejor persona para hacerlo, y necesito probármelo a mí misma tanto como a ti. Rodrigo sonrió, y era una sonrisa de genuina admiración. Esa es exactamente la actitud que quiero en mi directora de diseño. 6 meses de prueba. Trato. Extendió su mano. Lucía la estrechó, sintiendo la calidez de su palma contra la suya. Cuando sus ojos se encontraron esta vez, había algo más que profesionalismo en la mirada de Rodrigo, algo que hizo que el corazón de Lucía se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con la oferta de trabajo. «Hay algo más», dijo Rodrigo sin soltar su mano inmediatamente, «algo que debería mencionar antes de que aceptes oficialmente». Lucía esperó, consciente de que su mano seguía en la de él. «El sábado por la noche, cuando te presenté como mi acompañante, no fue solo una estrategia para salvar la situación. Fue porque en el momento en que te vi siendo humillada, algo en mí reaccionó de una manera que fue más allá de lo profesional». Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué estás diciendo?». Rodrigo finalmente soltó su mano, pasándose los dedos por el cabello, en un gesto que lo hacía parecer menos el CEO controlado y más como un hombre inseguro. «Estoy diciendo que hay una razón por la que te busqué después de 5 años. Sí, quería ofrecerte un trabajo, pero también quería conocerte, la mujer detrás del talento, y ahora que te conozco, me encuentro en una situación complicada». «¿Complicada cómo?», preguntó Lucía, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Complicada porque eres brillante y talentosa, y mereces esta oportunidad profesional, pero también porque cuando te miro, no solo veo a mi futura directora de diseño, veo a alguien que me intriga, que me desafía, que hace que quiera conocerla más allá de las reuniones de trabajo». El silencio que siguió fue denso, cargado con posibilidades. Lucía sabía que debería decir algo, establecer límites, mantener esto profesional. Pero lo que salió de su boca fue: «Yo también sentí algo. El sábado cuando me defendiste, y ahora aquí, no es solo gratitud, es algo más». Rodrigo se puso de pie, caminando hacia la ventana, poniendo distancia entre ellos como si necesitara espacio para pensar claramente. «Entonces tenemos un problema», dijo, su espalda hacia ella, «porque no puedo ser tu jefe y algo más. No sería justo para ti, para el equipo, para nadie». Lucía se levantó también, acercándose pero manteniendo una distancia respetable. «Dijiste 6 meses de prueba. ¿Qué tal si durante esos 6 meses mantenemos esto estrictamente profesional? Yo demuestro que puedo hacer el trabajo, tú decides si fui la elección correcta. Y después de esos 6 meses, si ambos seguimos sintiendo esto, lo discutimos». Rodrigo se volvió para mirarla, sorpresa y algo parecido al alivio en su expresión. «¿Estarías dispuesta a esperar 6 meses?» «Por la oportunidad correcta», respondió Lucía. «Por la persona correcta, sí». Rodrigo cerró la distancia entre ellos en 2 pasos largos. «Lucía, necesito que entiendas algo. Si aceptas este trabajo voy a ser exigente. Voy a desafiarte, a empujarte a ser mejor. No voy a darte trato especial porque me gustes. De hecho,
Probablemente seré más duro contigo. No esperaría nada menos, respondió ella manteniendo su mirada. Se quedaron así, parados frente a frente, la tensión entre ellos palpable pero contenida. Entonces, 6 meses, dijo Rodrigo finalmente. 6 meses donde eres mi empleada y nada más. 6 meses donde demuestras que eres tan buena como sé que eres. Y después vemos qué pasa, terminó Lucía. Rodrigo extendió su mano otra vez. Trato. Lucía la estrechó, sintiendo la electricidad del contacto recorriendo su brazo. Trato. Los primeros 3 meses fueron los más difíciles de la vida profesional de Lucía. Rodrigo no había estado bromeando cuando dijo que sería exigente. Cada diseño que presentaba era analizado con un nivel de detalle que bordeaba lo obsesivo. Cada decisión creativa tenía que ser justificada, defendida, a veces peleada. Hubo días en que Lucía salía de las reuniones con él sintiendo que había pasado por una batalla, pero también había días en que él la miraba con esa expresión de admiración genuina y decía algo como: «Esto es exactamente lo que necesitábamos. ¿Cómo lo viste cuando nadie más pudo?». Y esos días hacían que todo valiera la pena. El equipo que Rodrigo le había asignado era excepcional. 4 diseñadores talentosos que al principio la habían visto con escepticismo. La jefa nueva que aparentemente había conseguido el puesto por conexiones con el CEO, pero que rápidamente ganaron su respeto cuando vieron la calidad de su trabajo y su disposición a pelear por sus ideas creativas. Lucía se encontró no solo dirigiendo, sino mentoreando, algo que descubrió que amaba. Pero lo más difícil no era el trabajo, era mantener la distancia profesional con Rodrigo cuando cada fibra de su ser quería cerrar el espacio entre ellos. Era sentarse en reuniones donde sus miradas se encontraban y sostener por un segundo demasiado largo antes de que uno de los dos apartara la vista. Era quedarse trabajando hasta tarde y saber que él también seguía en su oficina, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Había reglas no escritas que ambos seguían religiosamente. Nunca estaban solos en una oficina con la puerta cerrada sin que hubiera alguien más en el piso. Nunca se enviaban mensajes después de las horas de trabajo a menos que fuera estrictamente sobre un proyecto urgente. Nunca se tocaban más allá de apretones de manos profesionales, pero las reglas no podían controlar las miradas. No podían controlar cómo el corazón de Lucía se aceleraba cuando Rodrigo entraba a una sala. No podían controlar la tensión que llenaba el espacio entre ellos cada vez que trabajaban juntos en una presentación. Era una tarde de viernes, exactamente 3 meses y 2 semanas después de que Lucía comenzara, cuando algo cambió. Estaban en la sala de conferencias principal, solos porque el resto del equipo ya se había ido. Lucía estaba presentando el rediseño completo de la identidad visual de un cliente importante, un proyecto en el que había trabajado incansablemente durante semanas. Rodrigo estaba sentado al otro lado de la mesa, observando mientras ella pasaba por cada diapositiva, cada decisión de diseño, cada elemento de la estrategia de marca. Cuando terminó, hubo un silencio que se extendió demasiado. Lucía sintió su estómago hundirse. Tan malo estaba. Rodrigo se levantó lentamente, caminando hacia la pantalla donde todavía se mostraba el diseño final. Pasó sus dedos sobre la proyección como si pudiera tocar el trabajo de Lucía. «Esto es», comenzó, su voz más baja de lo usual. «Esto es brillante, no solo bueno o competente. Es exactamente lo que este cliente necesita, pero no sabía que quería. Es innovador sin ser pretencioso. Es accesible sin perder sofisticación. Es perfecto». Lucía sintió algo aflojarse en su pecho, un nudo de tensión que ni siquiera sabía que estaba ahí. ¿De verdad? Rodrigo se volvió para mirarla, y había algo en sus ojos que no era puramente profesional. «De verdad. Lucía, esto es trabajo de nivel internacional. Esto es lo que esperaba cuando te contraté, pero incluso así superó mis expectativas». Lucía sintió las lágrimas amenazando con caer y las contuvo. Había trabajado tanto en esto, había puesto tanto de sí misma. Escuchar que valió la pena, especialmente de él, significaba más de lo que podía expresar. «Gracias», logró decir, «por creer en mí, por darme esta oportunidad». Rodrigo cerró la distancia entre ellos, deteniéndose a 1 metro de distancia. No tan cerca como para romper sus reglas no escritas, pero más cerca de lo que habían estado en meses. «Lucía,
En 3 meses has transformado completamente el departamento de diseño. Has traído ideas que han impresionado a clientes que pensé que nunca impresionaríamos. Has mentoreado a tu equipo de una manera que me hace desear tener tu paciencia. Has probado que eres no solo buena en esto, sino excepcional. Hizo una pausa, sus ojos buscando los de ella. Ya no hay dudas sobre si hice la elección correcta al contratarte. No las hay y nunca las habrá. El aire entre ellos se sintió cargado, eléctrico. Lucía era dolorosamente consciente de que estaban solos, de que la oficina estaba vacía, de que nadie los vería si cruzaban esa línea invisible que habían trazado. «Faltan 2 semanas y media», dijo Lucía, su voz apenas un susurro. 2 semanas y media para completar los 6 meses. Rodrigo asintió lentamente. 2 semanas y media. «Lucía, ¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Sigues sintiendo lo que sentías ese día en mi oficina? Cuando acordamos esperar». Lucía sostuvo su mirada, decidiendo que después de todo lo que habían compartido profesionalmente, merecían honestidad completa. «Cada día», admitió, «cada vez que entras a una sala, cada vez que discutimos un proyecto, cada vez que me mirás de esa forma que intentás esconder pero no podés. Lo siento cada día, Rodrigo». Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si sus palabras le causaran dolor físico. «Yo también», dijo cuando los abrió. «Ha sido el desafío más difícil de mi vida mantener esta distancia. Ver tu talento florecer, verte convertirte en todo lo que sabía que podías ser y no poder decirte cuánto me afecta, no solo profesionalmente sino personalmente». «Entonces 2 semanas y media», repitió Lucía. «Podemos esperar 2 semanas y media». Rodrigo asintió, pero no se movió. Ninguno de los dos se movió. El momento se extendió, cargado con todo lo que no podían decir, todo lo que no podían hacer. Finalmente fue Rodrigo quien rompió el hechizo. «Debería irme», dijo, su voz ronca, «antes de que haga algo que arruine estos 3 meses de disciplina». Lucía asintió, aunque cada parte de ella quería pedirle que se quedara. Los siguientes días fueron una tortura exquisita. Ahora que ambos habían admitido que los sentimientos seguían ahí, mantener la distancia profesional era aún más difícil. Lucía se sorprendía a sí misma mirándolo durante las reuniones, memorizando la forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado, la manera en que sonreía cuando alguien presentaba una idea que le gustaba, y lo pillaba mirándola también. Esas miradas que duraban un segundo demasiado largo antes de que recordaran dónde estaban. Fue su equipo quien finalmente notó algo. Javier, uno de los diseñadores senior, la encontró en la sala de descanso una tarde. «Jefa», dijo con una sonrisa cómplice, «no sé si te diste cuenta, pero el señor Navarro pregunta por ti al menos 3 veces al día, y siempre encuentra razones para pasar por nuestro departamento». Lucía sintió el calor subir por su cuello. «Es solo porque tenemos varios proyectos activos». Javier rió. «Claro. Y la forma en que te mira durante las presentaciones es puramente profesional». Lucía lo miró con alarma. «¿Es tan obvio?» «Solo para quienes prestamos atención», la tranquilizó. «Y para que lo sepas, todo el equipo está de tu lado. Eres la mejor jefa que hemos tenido. Y si él es lo suficientemente inteligente para verlo, entonces tiene nuestro apoyo». Lucía no supo si sentirse aliviada o mortificada. Una semana antes de que se cumplieran los 6 meses, Rodrigo la llamó a su oficina. Cuando llegó encontró a Patricia empacando cajas. «Voy a tomar esas vacaciones que he estado posponiendo durante 2 años», explicó Patricia con una sonrisa. «El señor Navarro finalmente insistió. Necesita un asistente temporal mientras estoy fuera». Lucía entró a la oficina de Rodrigo, encontrándolo frente a su computadora con una expresión tensa. «¿Todo bien?», preguntó. Rodrigo levantó la vista. «Patricia se va 2 semanas. Necesito cubrir su posición temporalmente». Lucía asintió. «¿Ya tienes a alguien en mente?». «Esa es la cuestión». Rodrigo se reclinó en su silla. «La agencia de temporal puede enviar a alguien, pero hay proyectos sensibles que requieren a alguien en quien confíe completamente. Y me di cuenta de que la persona en quien más confío en esta empresa eres tú». Lucía sintió su pulso acelerarse. «¿Me estás pidiendo que sea tu asistente temporal? Sé que es una degradación considerando tu posición actual», se apresuró a decir. «Y puedes decir que no. Pero, Lucía, estos próximos 2 meses son cruciales. Tenemos la presentación con los inversionistas japoneses, el lanzamiento del nuevo producto, 3 adquisiciones potenciales.
Necesito a alguien que entienda la visión de la empresa tan bien como yo. Y esa persona eres tú. Lucía procesó esto. 2 semanas trabajando directamente con Rodrigo, más cerca de lo que habían estado en meses. Justo cuando estaban a punto de completar su periodo de espera autoimpuesto. ¿Era el destino conspirando a su favor o probándolos? Mi equipo puede manejarse solo durante 2 semanas, dijo finalmente. Javier es más que capaz de supervisar los proyectos actuales. Entonces, ¿sí?, preguntó Rodrigo, esperanza y algo parecido a la preocupación mezclándose en su expresión. Sí, confirmó Lucía, pero Rodrigo, si vamos a trabajar tan cerca, necesitamos establecer reglas claras. Rodrigo asintió. Estoy de acuerdo, completamente profesional, sin importar lo difícil que sea. Sin importar lo difícil que sea, repitió Lucía, preguntándose si alguno de los dos realmente creía que podrían mantener esa promesa. Al día siguiente, Lucía se mudó temporalmente al escritorio de Patricia, justo afuera de la oficina de Rodrigo. Era extraño estar tan cerca de él después de meses de mantener cuidadosamente su distancia. Podía escuchar su voz durante las llamadas telefónicas, podía ver cuando se quedaba trabajando tarde, podía sentir su presencia constante, y él parecía ser igualmente consciente de ella. Lucía notaba cómo sus ojos se desviaban hacia ella cuando pensaba que no estaba mirando, cómo encontraba excusas para salir de su oficina y hablar con ella sobre cosas que probablemente podrían haberse manejado por correo electrónico. La tensión era palpable, aumentando con cada día que pasaba. Estaban jugando con fuego y ambos lo sabían, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. No cuando estaban tan cerca del final de su período de espera, no cuando finalmente podrían explorar lo que había estado creciendo entre ellos durante meses. Faltaban exactamente 4 días para los 6 meses, cuando todo cambió. Eran las 8 de la noche, cuando la tormenta golpeó la Ciudad de México. Lucía estaba en su escritorio temporal, organizando los documentos para la reunión con los inversionistas japoneses del día siguiente, cuando las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. El respaldo de emergencia se activó inmediatamente, bañando el piso en una luz tenue y antinatural. Lucía escuchó una maldición desde la oficina de Rodrigo. ¿Estás bien?, llamó, levantándose de su escritorio. La puerta de su oficina se abrió. Estoy bien, pero acabo de perder todo el progreso en la presentación que estaba revisando. ¿Tienes la versión más reciente guardada? Lucía revisó su computadora. El respaldo de batería le daba unos minutos más de vida. Sí, tengo la versión de las 6 de la tarde. ¿Es suficiente? Rodrigo salió pasándose una mano por el cabello en frustración. Va a tener que serlo. El clima afuera se había vuelto violento, la lluvia golpeando contra las ventanas con una fuerza que hacía que todo el edificio pareciera temblar. Truenos retumbaban tan fuerte que Lucía sentía las vibraciones en su pecho. «Deberías irte a casa», dijo Rodrigo mirando por las ventanas hacia la tormenta. «Esto se va a poner peor». Lucía miró su teléfono, revisando las alertas de tránsito. Medio sur de la ciudad está inundado. Las vías principales están cerradas. «No voy a llegar a casa esta noche aunque quiera». Rodrigo se tensó. «¿Vives en el sur?» «Coyoacán», confirmó ella. «Y según esto, no hay forma de pasar». «Está bien, hay sofás en la sala de descanso ejecutiva. Puedes quedarte ahí hasta que se despeje». «Yo también me quedaré, tengo ropa extra en mi oficina». Lucía asintió, tratando de ignorar el hecho de que iban a pasar la noche en el mismo piso, completamente solos. «Voy a guardar lo que pueda antes de que mi laptop se apague». Trabajaron en silencio durante la siguiente hora, solo el sonido de la tormenta y sus teclas llenando el espacio. Cuando finalmente las laptops murieron y no había más excusas para seguir trabajando, Rodrigo sugirió que comieran algo. «Hay provisiones en la cocina ejecutiva. No es exactamente gourmet, pero es mejor que nada». La cocina ejecutiva resultó tener una selección sorprendentemente decente de alimentos enlatados y snacks. Entre los dos prepararon algo que generosamente podría llamarse cena, llevándolo de vuelta al área de Patricia donde había más luz de emergencia. Se sentaron en el suelo con la espalda contra la pared, compartiendo sándwiches improvisados y agua embotellada. Afuera la tormenta seguía rugiendo. «Nunca te pregunté», comenzó Rodrigo después de un largo silencio, «¿por qué el diseño? ¿Qué te hizo elegir esta carrera?» Lucía consideró la pregunta.
Cuando era niña, mi mamá trabajaba 2 empleos para mantenernos. Llegaba a casa exhausta, pero siempre encontraba tiempo para sentarse conmigo y dibujar. Decía que crear algo hermoso era la forma más pura de esperanza, que sin importar lo difíciles que fueran las cosas, siempre podíamos crear belleza. Hizo una pausa, perdida en el recuerdo. Cuando murió de cáncer cuando yo tenía 16, el diseño se convirtió en mi forma de mantenerla viva. Cada proyecto era una forma de continuar lo que ella había empezado, de crear belleza incluso cuando el mundo se sentía feo. Rodrigo la miró con una expresión que era pura empatía. Lo siento, no sabía. Lucía se encogió de hombros. No es algo que comparta mucho, pero creo que es parte de por qué me importa tanto que mi trabajo signifique algo. No solo que se vea bien, sino que realmente capture algo verdadero. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué emprendiste cuando podrías haber tenido una carrera corporativa segura? Rodrigo rió sin humor. Porque seguro no significa realizado. Trabajé 3 años en una corporación donde cada idea innovadora era rechazada porque era demasiado arriesgada, donde el status quo era más importante que la excelencia. Un día me di cuenta de que si seguía ahí, me convertiría en exactamente el tipo de persona que odiaba, alguien que había dejado de soñar. ¿Y tu familia apoyó la decisión? No, admitió él. Pensaron que estaba loco. Mi padre específicamente me dijo que estaba tirando mi futuro, que fracasaría y terminaría rogándole que me diera un trabajo en su empresa. Lucía escuchó la tensión en su voz. ¿Y ahora? Ahora que he tenido éxito, dice que siempre supo que lo lograría. Rodrigo sacudió la cabeza. Relaciones familiares complicadas, algo más que tenemos en común. Lucía lo miró, realmente lo miró, viendo más allá del CEO exitoso y el millonario, viendo al hombre que también había luchado, que también había dudado, que también llevaba heridas que no mostraba al mundo. Tenemos más en común de lo que pensé esa primera noche, dijo suavemente. Rodrigo sostuvo su mirada. Esa primera noche pensé que eras la mujer más valiente que había conocido, entrando a ese evento sola, manteniéndote firme incluso cuando te estaban humillando. Y cada día desde entonces solo ha confirmado eso. Lucía sintió su pulso acelerarse. La forma en que la miraba, la intimidad forzada de estar solos en la oscuridad, la vulnerabilidad que acababan de compartir, todo se combinaba en algo peligrosamente tentador. «Rodrigo», susurró, una advertencia y una pregunta al mismo tiempo. «Lo sé», respondió él, su voz ronca. «Faltan 4 días, solo 4 días. Deberíamos poder esperar». «Deberíamos», coincidió Lucía. Pero ninguno de los dos se movió, ninguno de los dos apartó la mirada. Un trueno particularmente fuerte hizo que Lucía se sobresaltara. Instintivamente, Rodrigo extendió su mano para estabilizarla, sus dedos cerrándose alrededor de su brazo. Fue un toque simple, profesional incluso, pero en el contexto de meses de evitar cualquier contacto, se sintió como electricidad. Lucía miró su mano en su brazo, luego levantó la vista hacia su rostro. Rodrigo la miraba con una intensidad que hizo que el aire se sintiera denso, difícil de respirar. «Deberías soltarte», dijo, pero no se movió. «Deberías», coincidió Lucía, pero no se apartó. El momento se extendió, cargado con toda la tensión acumulada de 6 meses. Rodrigo finalmente soltó su brazo, pero sus dedos se deslizaron hacia abajo, encontrando su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Esto rompe nuestras reglas», señaló, pero no la soltó. «Técnicamente faltan 4 días», respondió Lucía, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Pero estamos atrapados en una tormenta, solos, y has estado mirándome de esa manera toda la noche». «¿Qué manera?», preguntó Rodrigo, su pulgar trazando círculos en el dorso de su mano. «Como si quisieras besarme», dijo Lucía con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Rodrigo cerró los ojos por un momento. «Lucía, si te beso ahora, no voy a querer parar, y mañana todavía vas a ser mi empleada. Todavía va a haber complicaciones». «Entonces no me beses», dijo Lucía. «Solo quédate aquí. Sostén mi mano. Esperemos juntos estos 4 días». Rodrigo abrió los ojos mirándola con algo que se parecía a la reverencia. «¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir?» «Porque te entiendo», respondió ella simplemente. «Entiendo la lucha entre lo que queremos y lo que es correcto. Y sé que si hacemos esto bien, si esperamos como prometimos,
valdrá mucho más. Se quedaron así, sentados en el piso de la oficina a oscuras, manos entrelazadas, escuchando la tormenta afuera. Hablaron durante horas, compartiendo historias que nunca habían contado a nadie más. Rodrigo le habló sobre su primer fracaso empresarial que nadie conocía, un proyecto que había perdido todos sus ahorros antes de Empresas Navarro. Lucía le contó sobre los años después de la muerte de su madre, cuando casi renuncia al diseño porque le dolía demasiado. Fue la conversación más íntima que Lucía había tenido con alguien en años. No era el tipo de intimidad que viene con besos o caricias, sino algo más profundo. Era el tipo de intimidad que viene de ser verdaderamente visto por alguien y no tener miedo de lo que encuentren. Eventualmente, el cansancio los venció. Lucía se despertó con la primera luz del amanecer filtrándose por las ventanas, su cabeza descansando en el hombro de Rodrigo, su mano todavía entrelazada con la de él. Él también estaba despertando, parpadeando en la luz tenue. Se miraron conscientes de lo cerca que estaban, de cómo se habían quedado dormidos el uno contra el otro. «Buenos días», susurró Rodrigo. «Buenos días», respondió Lucía. «Deberíamos levantarnos», dijo él, pero ninguno de los dos se movió. «En 4 días», comenzó Lucía. «En 4 días», interrumpió Rodrigo suavemente, «voy a invitarte a cenar. No como tu jefe, sino como un hombre que ha estado enamorándose de ti durante 6 meses y ya no puede fingir lo contrario». El corazón de Lucía se detuvo. «¿Enamorándote?». Rodrigo asintió, su expresión completamente seria. «¿Pensaste que era solo atracción? Lucía, te admiro, te respeto, disfruto cada conversación contigo. Me haces querer ser mejor, trabajar más duro, crear cosas más significativas. Eso es mucho más que atracción». Lucía sintió lágrimas picando en sus ojos. «Yo también», admitió. «También me he estado enamorando de ti». «Entonces 4 días», dijo Rodrigo, soltando finalmente su mano con visible esfuerzo. «Podemos esperar 4 días más». Lucía asintió, poniéndose de pie y ofreciéndole su mano para ayudarlo a levantarse. Una última vez como solo colegas profesionales. Rodrigo tomó su mano, dejando que lo ayudara a ponerse de pie. Una última vez. Los siguientes 4 días fueron los más largos y más cortos de la vida de Lucía simultáneamente. Largos, porque cada minuto junto a Rodrigo, manteniendo esa distancia profesional que ahora se sentía como una tortura, se extendía como una eternidad. Cortos, porque sabía que cada hora que pasaba los acercaba más al momento en que finalmente podrían dejar de fingir. La presentación con los inversionistas japoneses fue un éxito rotundo. Lucía observó desde su escritorio temporal mientras Rodrigo cerraba un trato que aseguraba el futuro de la empresa para los próximos 5 años. Cuando salió de la sala de conferencias, sus ojos la buscaron inmediatamente, y la sonrisa que le dedicó no era la de un CEO exitoso, sino la de un hombre que quería compartir su triunfo con alguien especial. 2 días más, le recordó Lucía, con una sonrisa pequeña cuando pasó junto a su escritorio. 2 días más, confirmó él, su voz baja para que solo ella pudiera escuchar, y estoy contando cada minuto. El día final, el día que marcaba exactamente 6 meses desde que Lucía había aceptado el trabajo, amaneció con un cielo despejado y brillante. Lucía llegó a la oficina 1 hora antes de lo usual, demasiado nerviosa para quedarse en casa. Encontró un sobre en su escritorio con su nombre escrito en la letra elegante de Rodrigo. Adentro había una tarjeta simple. Oficialmente han pasado 6 meses. Oficialmente ya no hay razones para esperar. Oficialmente puedo decirte que esta noche a las 7 voy a recogerte para nuestra primera cita real, si todavía quieres. Lucía sonrió, presionando la tarjeta contra su pecho. Por supuesto que quería. El día pasó en un borrón de reuniones y preparativos para la transición de regreso a su posición como directora de diseño, ahora que Patricia había vuelto. Javier y el equipo organizaron un pequeño almuerzo de celebración por sus 6 meses exitosos, ignorando convenientemente que todos sabían que había algo más que celebrar. A las 5, Lucía empacó sus cosas del escritorio temporal de Patricia. Rodrigo salió de su oficina justo cuando ella estaba guardando la última caja. «Déjame ayudarte con eso», ofreció, tomando la caja más pesada. Mientras caminaban hacia el elevador, Lucía era consciente de todas las miradas que los seguían. Pero por primera vez en 6 meses no le importaba. Ya no había reglas que romper. Ya no había líneas que no pudieran cruzar.
En el elevador, solos por primera vez en el día, Rodrigo se volvió hacia ella. «Estoy nervioso», admitió con una sonrisa que lo hacía parecer más joven, más vulnerable. «¿Nervioso?», preguntó Lucía con sorpresa. «Nervioso de que estos 6 meses hayan construido expectativas tan altas que la realidad no pueda cumplirlas», explicó. «Nervioso de que cuando finalmente te bese no sea tan perfecto como lo he imaginado 1000 veces». Lucía sintió su corazón derretirse. «Rodrigo, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser real». Las puertas del elevador se abrieron en el estacionamiento. Rodrigo la acompañó hasta su auto, colocando la caja en el asiento trasero. «Entonces nos vemos a las 7», dijo, manteniendo una distancia respetuosa, aunque todo en su lenguaje corporal sugería que quería acercarse más. «A las 7», confirmó Lucía. Cuando llegó a su departamento, encontró otro sobre que había sido deslizado bajo su puerta. Adentro había una dirección y una nota. «No un restaurante ruidoso donde tengamos que gritar para escucharnos, algo más íntimo. Confía en mí». Lucía pasó la siguiente hora y media arreglándose con un cuidado que no había puesto en ninguna cita en años. Eligió un vestido verde esmeralda que había comprado pero nunca usado. Se maquilló con manos que temblaban ligeramente de anticipación. Dejó su cabello suelto en ondas naturales. A las 7 en punto, sonó el timbre. Lucía abrió la puerta para encontrar a Rodrigo vestido casualmente elegante en jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas enrolladas. Llevaba flores, rosas blancas mezcladas con lirios. «Estás hermosa», dijo, y la forma en que la miraba hacía que Lucía se sintiera como la mujer más bella del mundo. «Tú también», respondió. Y era verdad, lo había visto en trajes caros durante meses, pero así, relajado y sonriente, era devastadoramente atractivo. El trayecto fue tranquilo, ambos conscientes de la electricidad en el aire entre ellos. Rodrigo la llevó a un edificio residencial de lujo, subiendo al penthouse. «Este es tu departamento», se dio cuenta Lucía cuando entraron. Rodrigo asintió. «Sé que dijiste una cita, pero pensé que después de 6 meses de estar rodeados de gente, merecíamos privacidad. Cociné», agregó, señalando hacia la cocina donde olores deliciosos emanaban. «Bueno, intenté cocinar. Hay un plan de respaldo de comida para llevar si fracasé completamente». Lucía rió, sintiendo la tensión disolverse. «Esto es perfecto». La cena resultó ser sorprendentemente buena. Rodrigo había preparado pasta desde cero, admitiendo que había tomado 3 clases de cocina en secreto durante el último mes específicamente para esta noche. Comieron en su terraza con vista a la ciudad iluminada, hablando sobre todo y nada, sobre sus sueños para el futuro, sobre lugares que querían visitar, sobre libros que amaban y películas que odiaban. Era fácil, natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años. Cuando terminaron de comer, Rodrigo puso música suave y le ofreció su mano. «¿Bailas?». Lucía tomó su mano, dejando que la guiara a un espacio despejado en la terraza. No era realmente bailar, más bien balancearse lentamente al ritmo de la música, sus cuerpos finalmente permitidos estar cerca. Rodrigo la sostenía como si fuera preciosa, una mano en su cintura, la otra entrelazada con la suya. «Lucía», susurró contra su cabello, «dime, estos han sido los 6 meses más difíciles y mejores de mi vida. Difíciles porque cada día tenía que contenerme de tocarte, de decirte cuánto significabas para mí. Mejores porque te conocí de verdad. Vi tu brillantez, tu dedicación, tu corazón, y me enamoré no solo de la idea de ti, sino de quien realmente eres». Lucía levantó la vista para mirarlo. «Yo también, y valió la pena esperar. Valió cada momento de contención, porque ahora sé que esto es real. No es solo atracción o gratitud, es amor». La palabra quedó suspendida entre ellos. Ninguno de los dos la había dicho tan directamente antes. «¿Amor?», repitió Rodrigo, probando la palabra. «Sí, te amo, Lucía Méndez. Amo tu talento, tu fuerza, tu bondad. Amo cómo desafías mis ideas y me haces mejor. Amo cómo miras al mundo y encuentras belleza donde otros solo ven problemas. Te amo completamente». Las lágrimas llenaron los ojos de Lucía. «Yo también te amo. Te amo desde aquella noche cuando te arrodillaste frente a esos guardias y me defendiste. Te amo más cada día que pasa». Rodrigo levantó su mano libre, acariciando su mejilla con una ternura que hizo que más lágrimas cayeran. «¿Puedo besarte ahora?».
Por favor, susurró Lucía. Rodrigo se inclinó lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión, aunque ambos sabían que no lo haría. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue todo lo que habían imaginado y más. No era desesperado o apresurado. Era lento, deliberado, lleno de 6 meses de anhelo contenido. Era una promesa y una pregunta, y una respuesta todo al mismo tiempo. Cuando se separaron, Rodrigo apoyó su frente contra la de ella. «Valió la pena esperar», dijo, su voz ronca. Cada segundo valió la pena por esto. Se quedaron en la terraza hasta tarde, alternando entre besos y conversaciones, descubriendo las pequeñas cosas que no podían aprender en el contexto profesional. Cómo a Rodrigo le gustaba su café amargo pero su chocolate dulce. Cómo Lucía tenía una colección secreta de novelas románticas que nadie sabía. Cómo ambos amaban las tormentas después de aquella noche en la oficina. Eventualmente, Lucía se acurrucó contra su pecho en el sofá de la terraza, perfectamente contenta. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «¿Con el trabajo? ¿Con nosotros?». Rodrigo la apretó más cerca. «Mañana voy a hacer un anuncio oficial de que estamos en una relación. Vamos a ser completamente transparentes con recursos humanos. Y voy a asegurarme de que todos sepan que tu posición, tu éxito, no tiene nada que ver conmigo y todo que ver contigo». Hizo una pausa. «¿Y con nosotros?». «Con nosotros seguimos conociendo, creciendo juntos, sin más reglas artificiales, sin más esperas, solo tú y yo descubriendo esto». Lucía sonrió contra su pecho. «Me gusta ese plan». «¿Sabes?», comenzó Rodrigo pensativamente, «si esa noche no hubieras recibido esa invitación, si mi asistente no hubiera cometido ese error, nunca habríamos llegado aquí». Lucía pensó en eso, en cómo la peor humillación de su vida se había convertido en el comienzo de algo hermoso. A veces los errores nos llevan exactamente a donde se supone que debemos estar, dijo. Rodrigo besó su frente. No fue un error, fue el destino corrigiendo su curso. «Lucía, te habría encontrado eventualmente. El universo nos debía este encuentro». Se quedaron así mientras la ciudad brillaba debajo de ellos. Dos personas que habían encontrado no solo amor, sino respeto mutuo, admiración genuina y la promesa de algo duradero. Lucía pensó en la mujer que había sido 6 meses atrás, entrando a ese evento con miedo en su corazón, esperando rechazo. Pensó en cómo había sido arrastrada hacia la puerta, humillada frente a todos. Y pensó en cómo Rodrigo había llegado. Había dicho esas palabras mágicas que cambiarían todo. «Suelte a mi acompañante». Había sido verdad entonces, aunque ninguno de los dos lo supiera. Ella había sido su acompañante esa noche. Y ahora, después de 6 meses de espera, de crecimiento, de enamorarse lentamente, ella era mucho más. Era su igual, su pareja, su amor. Y eso, se dio cuenta mientras Rodrigo la abrazaba bajo las estrellas, era mucho mejor que cualquier cuento de hadas. Porque era real, era ganado, era elegido, era suyo para siempre.